Los glúcidos deben aportar entre el 55–60% de las calorías de la dieta. Es posible vivir durante meses sin tomar carbohidratos, pero se recomienda una cantidad mínima de unos 100 gramos diarios, para evitar una combustión inadecuada de las proteínas y las grasas, que produce amoníaco y cuerpos cetónicos en la sangre, y pérdida de proteínas estructurales del propio cuerpo. Se recomienda que las grasas de la dieta aporten entre 20–30% de las necesidades energéticas diarias. Como nuestro organismo no hace el mismo uso de los diferentes tipos de grasa, de esta cantidad, un 10% será de grasas saturadas, grasa de origen animal, un 5% de grasas insaturadas, aceite de oliva, y un 5% de grasas poliinsaturadas, aceites de semillas y frutos secos. Además, hay ciertos lípidos que se consideran esenciales para el organismo, como el ácido linoleico o el linolénico, que si no están presentes en la dieta en pequeñas cantidades se producen enfermedades y deficiencias hormonales. Estos son los llamados ácidos grasos esenciales o vitamina F. La cantidad de proteínas que se requieren cada día, 12–13%, es un tema controvertido, puesto que depende de muchos factores. 1. De la edad. 2. Del estado de salud de nuestro intestino y nuestros riñones. 3. Del valor biológico de las proteínas que se consuman. En general, se recomiendan unos 40–60 gramos barra día para un adulto sano. Se recomienda que una tercera parte de las proteínas que comamos sean de origen animal, pero es perfectamente posible estar bien nutrido solo con proteínas vegetales. El problema de las dietas vegetarianas en Occidente suele estar más bien en el déficit de algunas vitaminas, como la B12, o minerales, como el hierro. Se debe tener en cuenta también la necesidad de vitaminas y minerales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. La etiqueta nutricional es una descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. La presencia de una etiqueta nutricional en el envase de un producto alimenticio tiene varias ventajas. 1. Ofrece al consumidor datos sobre los alimentos de manera clara y sencilla para que pueda elegir su alimentación de acuerdo a sus necesidades. 2. Es un medio eficaz para indicar datos sobre el contenido de nutrientes del producto alimenticio. 3. Es obligatorio en el caso de alimentos que declaran propiedades nutricionales o saludables, lo que permite que el consumidor elabore su propio sistema de alimentación, evitando confusiones o engaños. 4. Es una invitación a los fabricantes a mejorar la calidad nutricional de sus productos. 114. 1.5. Dieta saludable. Calidad de dieta. Hay una relación directa entre la correcta alimentación del individuo y su estado de salud. Una dieta saludable es aquella que cumple los requisitos necesarios para la consecución de un buen estado de salud. Incluye gran variedad de alimentos, se prepara siguiendo las normas básicas de higiene y seguridad alimentaria, su sabor y presentación responden a los principios de la gastronomía de cada región y se consume en un ambiente agradable. De este modo se sintetizan los aspectos físicos, psíquicos y sociales que integran el concepto de salud. Pero además de sana, la alimentación debe ser de calidad, alimentos de calidad, modos de creación y preparación de calidad. Y además implica también el consumo de los alimentos en las cantidades adecuadas, en el entorno adecuado y de una forma correcta. Un aspecto que hay que señalar respecto a la dieta es que debe ser individual, es decir, adaptada a las necesidades y a las características de cada persona. Pero en cada cultura se sigue un patrón regular, que es común a casi todos los individuos, de tal manera que se configura una dieta típica de una sociedad o cultura. Un ejemplo es la que se conoce popularmente como dieta mediterránea, atribuida
al estilo de vida seguido en algunos países de la cuenca mediterránea. No obstante, para que cualquier dieta se considere saludable y equilibrada, se debe basar en el consumo regular de una amplia variedad de alimentos. La razón es que no existe un único alimento que contenga todos los nutrientes necesarios o, si los contiene, no están en las cantidades imprescindibles para cada situación. En conclusión, los factores clave para que una dieta sea sana y de calidad son: 1. Disfrutar de una amplia variedad de alimentos. 2. Comer con regularidad. 3. Equilibrio y moderación. 4. Mantener un peso corporal saludable para sentirse bien. 5. No olvidar las frutas y vegetales. 6. Basar la dieta en alimentos ricos en carbohidratos. 7. Beber muchos líquidos. 8. Grasas con moderación. 9. Moderar el consumo de sal. 1.6. Problemas nutricionales de las sociedades desarrolladas. Los hábitos alimentarios del mundo occidental se caracterizan, cuantitativamente, por un consumo excesivo de alimentos, superior, en términos generales, a las ingestas recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto de la población y, cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal. 115. La dieta española responde a estas características, si bien tiene como ventaja frente a otros países europeos, la presencia de un mayor consumo de vegetales, legumbres, verduras, ensaladas y frutas. Un mayor consumo de pescado. España es el segundo país del mundo consumidor de pescado después de Japón, y el uso de aceites de origen vegetal para cocinar, con predominio del aceite de oliva. Su situación geográfica le permite estar encuadrada entre los países consumidores de la dieta mediterránea, considerada como muy saludable y equilibrada. La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar el hambre, para vivir, y por otro al buen gusto, y la combinación de ambos factores puede llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos, unos de forma evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y, por último, el oído puede intervenir al recibir mensajes publicitarios sobre alimentos. La evolución del comportamiento alimentario se ha producido como consecuencia de diferentes factores, por ejemplo. 1. Paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado. 2. El trabajo de la mujer fuera del hogar. 3. Los nuevos sistemas de organización familiar, etc. Pero siempre ha sido ratificada por la cultura que fija los principios de exclusión: esto no se debe comer, o no es aconsejable para niños, o, quizás, lo es para hombres pero no para mujeres, y de asociación, este alimento es bueno para embarazadas, lactantes y ancianos, así como las prescripciones y prohibiciones de alimentos para grupos de edad. Hay que estimular en la población sentimientos de responsabilidad y solidaridad en relación con el reparto de alimentos. Una gran parte de la población mundial sufre las consecuencias de la malnutrición y la otra parte de población que está sobrealimentada sufre, a su vez, enfermedades debidas al exceso de alimentación. Hay una larga lista de mitos y creencias en torno a la alimentación que deben ser conocidas para poder modificar hábitos. A modo de ejemplo, citaremos algunas de ellas. 1. Sobrevalorar los caldos cuando estos apenas llevan proteínas, ya que éstas por el calor se coagulan y se quedan en la carne hervida. 2. Sobreestimar el valor nutritivo de determinados productos como la soja, el polen, las algas, cuando en gran parte, se consumen por moda y sus nutrientes se pueden encontrar en otros productos. 3. Considerar que los productos congelados tienen menos valor nutritivo que los frescos, cuando
en realidad tienen el mismo. 116. 4. Otra creencia es que no es igual tomar queso que leche, cuando en realidad tiene valores nutritivos similares y se deben alternar. El estilo de vida de las sociedades desarrolladas y los nuevos hábitos alimenticios generan la aparición de diferentes problemas de tipo nutricional. Los alimentos, además de su finalidad alimenticia, se convierten en objetos de consumo. Sobrealimentación por encima de los requerimientos diarios. Variaciones en la composición de las dietas y en los horarios debido al trabajo y a las obligaciones. Proliferación de comidas rápidas. Sedentarismo y falta de actividad física. Trastornos del comportamiento alimentario originados por determinados cánones de belleza. Anorexia y bulimia. Por tanto, en la sociedad de la abundancia aparecen ciertas patologías y problemas de salud, como a. Enfermedades cardiovasculares, la causa más frecuente de reducción de riego sanguíneo es la arteriosclerosis, que consiste en un depósito de lípidos, que puede empezar ya en la infancia, sobre todo colesterol y ésteres de colesterol, en la pared arterial, una infiltración de leucocitos y una hipertrofia e hiperplasia, aumento de número y tamaño, de las fibras musculares lisas de la pared vascular. Con el tiempo, estas lesiones crecen, se calcifican y se endurecen, con lo que disminuye la luz del vaso arterial afectado comprometiendo así la irrigación del tejido, pudiendo llegar un momento en el que el estrechamiento sea tan importante que aquel tejido no reciba la cantidad de sangre necesaria y muera. En los países europeos, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, responsables de casi un 50% de la mortalidad total. Así ocurre en España, donde la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. Los factores más implicados son, por este orden, la grasa saturada, la grasa total de la dieta, el colesterol de la dieta, las calorías totales, la fibra dietética y los antioxidantes, aunque evidentemente otros factores no dietéticos influyen mucho en la aparición de dicha patología como la hipertensión arterial, la diabetes, el consumo de tabaco, el estrés, etc. B. Neoplasias. En los países industrializados el cáncer causa el 25% de las muertes y se considera que el 40% de los cánceres en hombres y el 60% de las mujeres, pueden ser atribuidos a la dieta. Los cánceres de mama, colon y próstata, son más frecuentes en los países desarrollados. El riesgo de su aparición se ha relacionado fundamentalmente con el consumo 117 de grasa saturada y con el consumo de carne y derivados. Las dietas ricas en frutas frescas y vegetales, fundamentalmente vegetales crudos, son protectoras contra diversas neoplasias de origen epitelial, principalmente las del tracto respiratorio superior y los digestivos. C. Diabetes tipo 2, se caracteriza por el aumento crónico de los niveles de glucosa en sangre y se asocia en la mayoría de los casos con el sobrepeso y la obesidad. Una alimentación sana ayuda a mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado. Es una parte fundamental del manejo de la diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre, glucemia, se pueden prevenir sus complicaciones. Su evolución está condicionada por los hábitos dietéticos. La ingesta de vegetales y fibra mejora el control de la glucosa. Una alimentación saludable para un diabético incluye 1. Limitar alimentos con altos contenidos de azúcar. 2. Comer porciones pequeñas a lo largo del día. 3. Prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume. 4. Consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales. 5. Comer menos grasas. 6. Limitar el consumo del alcohol. 7. Usar menos sal. D. Obesidad. La obesidad,
independientemente de factores genéticos, se produce como consecuencia de una ingesta calórica excesiva y de inactividad física. La variedad alimentaria, así como la alta densidad energética de los alimentos de que hoy disponemos, hacen que la alimentación actual sea hipercalórica, lo que junto al gran sedentarismo de nuestra sociedad facilita enormemente el acúmulo de grasa. Es importante promocionar el ejercicio físico desde la infancia, para atenuar este efecto. La obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades de la vesícula biliar, gota, artrosis y algunos tipos de cánceres. Enfermedades esqueléticas, la desmineralización ósea o osteoporosis provoca que el hueso sea más susceptible a fracturarse. Esta enfermedad aumenta con la edad, especialmente en mujeres tras la menopausia. Probablemente, el hecho de no haber adquirido una adecuada masa ósea en la adolescencia, por ingestas de calcio deficitarias, favorece la osteoporosis a partir de los 40 años. Factores que pueden reducir el riesgo de osteoporosis son el ejercicio físico, el descenso de consumo de tabaco y alcohol y, en algunos casos, el tratamiento hormonal. La mejor prevención de la osteoporosis y sus consecuencias es la ingesta óptima de calcio, 1200 mg/día, y el ejercicio físico durante la edad juvenil. Enfermedad oral, caries, la fermentación bacteriana de los azúcares presentes en los alimentos genera diversos ácidos que producen una desmineralización progresiva del esmalte. 118. Dentario. El consumo frecuente de azúcares, especialmente de sacarosa, favorece la formación de la placa dental, elemento clave que predispone a la caries y a las enfermedades periodontales. Las medidas preventivas pasan por la reducción del consumo de azúcares simples, y la mayor higiene dental. Trastornos del comportamiento alimentario. En nuestra sociedad se produce una enorme tensión causada por tres tipos de mensajes contradictorios, en relación con la estructura corporal: mensaje médico, mensajes estéticos y mensajes gastronómicos. La abundancia de alimentos, algunos muy atractivos, junto con el mandato social de tener que ser delgado para ser aceptada, crea situaciones internas muy conflictivas que conducen a personas predispuestas. La adolescencia es un periodo crítico a desarrollar un trastorno del comportamiento alimentario. Los síndromes más conocidos como trastornos de la conducta alimentaria son la anorexia y la bulimia. Anorexia nerviosa, trastorno caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso, inducida o mantenida por el mismo enfermo. Las pacientes llegan a un estado de desnutrición calórica severa, en la que hay manifestaciones y signos de desnutrición a nivel de todos los sistemas biológicos: endocrino, gastrointestinal, cardiovascular, renal, óseo y hematológico. Bulimia. Aunque el exceso de comida y la práctica del vómito es muy antiguo, hasta 1980 no se identificó la bulimia como una enfermedad causante de trastornos fisiológicos, a veces graves, y motivado por trastornos psíquicos identificables. 1.7. Tipos de dietas. Dietas basales o dietas básicas, son las dietas equilibradas en las que no se realizan modificaciones en cuanto a su composición en nutrientes o en energía. Estas son las dietas que siguen las personas sanas. Dietas terapéuticas, son las dietas destinadas al tratamiento dietético de alguna patología o necesidad fisiológica, en las que se altera la composición en nutrientes o en energía, o en la textura y consistencia del alimento. Definimos dieta terapéutica a el conocimiento de la administración de los alimentos de la forma adecuada en los estados de enfermedad,
partiendo del conocimiento profundo del organismo humano y de los alimentos. Son múltiples las enfermedades en las que es necesario modificar el patrón normal de alimentación, dado que hay situaciones patológicas en las que están alterados los requerimientos nutritivos cuantitativamente. Ejemplo, procesos febriles. Para decidir cuál es el tratamiento dietético en una enfermedad hay que tener en cuenta ciertos principios generales aplicables a todos los casos. 119. 1. La dieta debe ser flexible, tomando en consideración los hábitos dietéticos y preferencias gustativas del paciente, su situación económica, etc. 2. Debe adaptarse a los hábitos del paciente en lo relativo a trabajo y ejercicio. 3. Los alimentos que se incluyan en su dieta debe sentarle bien al paciente. 4. Deben predominar los alimentos naturales. 5. Hay que dar una explicación sencilla y clara sobre la finalidad de la dieta al paciente o a sus familiares. Algunos enfermos que no cumplen los regímenes dietéticos estrictamente tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones graves, debido a que ingieren alimentos que les son perjudiciales. Tal es así con los enfermos diabéticos y coronarios, entre otros. Dietas terapéuticas. 1. Dieta absoluta, consiste en no darle al enfermo ningún tipo de alimento, ya sea sólido o líquido, ni tan siquiera agua. Es de corta duración, puesto que no puede mantenerse mucho tiempo. A lo sumo solo se puede mojar los labios del paciente con una esponja. Está indicada en trastornos gastrointestinales graves sin diagnóstico, para personas que van a ser operadas. Y se prescribe 12 horas antes de la intervención quirúrgica. También está indicada en el postoperatorio inmediato. Una dieta absoluta suele mantenerse entre 24-48 h, para ello es necesario colocar al enfermo una perfusión de suero que permita reponer los líquidos que pierde a través de la orina, sudoración, vómitos, etc. 2. Dieta líquida o hídrica consiste en la ingestión de líquidos exclusivamente, a base de agua pura, caso de la dieta hídrica, agua de arroz, agua albuminoidea, té, zumos y o caldos. En la dieta líquida es muy importante medir y anotar la cantidad de líquidos que bebe. Está indicada en cuadros diarreicos y después de una dieta absoluta, para probar la tolerancia a los alimentos en los pacientes postoperados se empieza administrando una dieta líquida. Se empieza a administrar poco a poco. Si hay tolerancia y no vomita, se puede llegar a administrar el equivalente de las pérdidas, entre 2,5 L/día. Si no se tolera hay que seguir con la perfusión endovenosa y continuar probando la tolerancia cada varias horas. La diferencia entre estos dos tipos de dietas es que la dieta líquida posee valor calórico y la dieta hídrica carece de valor calórico, pues solamente está formada por agua. 3. Dieta blanda. Para elaborar esta dieta, hay que seleccionar alimentos pobres o carentes de grasas y de fácil masticación y digestión. Se prepara a base de caldos, zumos, purés, flanes, pescado hervido, etc. Después de probar tolerancia a dieta líquida, el paso siguiente es administrarle dieta blanda. Existe una variedad de esta dieta consistente en administrar alimentos semisólidos para que actúen como dieta de transición hasta alcanzar la dieta normal. 120. O basal. Esta dieta se denomina semisólida o semiblanda o de transición. 4. Dieta hipocalórica es una dieta baja en calorías. Hay que restringir los TH, las grasas y el alcohol. Dependiendo de la severidad de la dieta, suele oscilar entre 800 y 2000 calorías. Aproximadamente, cuando se trata de adultos. Está indicada en los casos de obesidad. Fundamentalmente. 5. Dieta hipercalórica es una dieta rica en calorías. Hay que aumentar los TH y las grasas. 6.
Dieta hiperproteica aporta un porcentaje muy elevado de proteínas, si tomamos en consideración su composición con respecto a una dieta normal. Suele contener más de 2 g de proteínas por kg/peso y día. Está indicada en pacientes ancianos y grandes desnutriciones. Y se basa en el uso de carnes, pescados, huevos, etc. 7. Dieta hipoproteica es una dieta muy escasa en proteínas. Están prohibidos todos los alimentos ricos en proteínas, carnes, pescados, huevos, mariscos, quesos, etc. Se administra a pacientes con enfermedades renales, nefritis, insuficiencia renal, etc. Y pacientes con enfermedades de hígado que cursan con insuficiencia hepática, cirrosis hepática, etc. 8. Dieta hiposódica, también llamada SOSA, se caracteriza por ser escasa en cloruro sódico. Para ello hay que disminuir o suprimir la sal gema, sal común, de la comida. Una alimentación normal ya contiene aproximadamente 3 g de sales, sin necesidad de añadirle sal común. Por ello es casi imposible conseguir una dieta sin sales. El régimen hiposódico es mal aceptado en general por los pacientes, dado que el sabor de los alimentos cambia considerablemente. Está indicado en personas con hipertensión arterial, enfermedad cardíaca con descompensación y aparición de edemas por retención de líquidos e insuficiencia renal. La sal retiene el agua en el organismo, de ahí que en casos de edema se evite la ingesta de la misma. 9. Dieta baja en grasas, hipolipídica, dieta muy pobre en grasas. Hay que evitar los alimentos ricos en grasas como los embutidos, tocino, nata, carne de cerdo, chocolate, etc. Está indicada en casos de arteriosclerosis, obesidad, insuficiencia pancreática. 10. Dieta baja en colesterol se prescribe para pacientes que presentan hipercolesterolemia. Se prohíben los alimentos ricos en colesterol, carnes grasas, huevos, embutidos, etc. 11. Dieta baja en calcio y fósforo. Para conseguir esta dieta hay que evitar los alimentos ricos en leche, cacao, chocolate, nueces, vísceras animales, etc. Está indicada en pacientes que tienen tendencia a hacer cálculos de vías urinarias. 12. Dieta hipoglucémica es una dieta baja en calorías, en ella se restringen los hidratos de carbono. Está indicada para disminuir los límites de glucemia en determinados pacientes. 13. Dieta laxante indicada en personas con estreñimiento. Los alimentos deben ser ricos en fibra. Están indicados para ello las frutas, verduras, pan integral, galletas integrales y en general. 121. Productos que contienen salvado. Debe ir acompañada de la ingesta de abundantes líquidos. Para evitar que las heces se deshidraten y endurezcan, lo que dificultará aún más su evacuación. 14. Dieta astringente o baja en residuos para pacientes con trastornos gastrointestinales que cursan con diarreas. Es una dieta caracterizada por ser pobre en residuos. Deben evitarse alimentos como pan y cereales con salvado. También deben evitarse las verduras, frutas, fritos, leche y derivados. Están indicados la limonada alcalina, té con limón, agua de arroz, etc. Son pacientes que pierden muchos líquidos por heces y hay que evitar que se deshidraten. Para ello hay que administrar por boca abundante cantidad de agua y sales minerales. 1.8. Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales. Hay que tener en cuenta que hay una serie de alimentos que deben ser consumidos diariamente, como hidratos de carbono, pan, cereales, arroces, pasta, así como los lácteos, las verduras, hortalizas y frutas, y otros cuyo consumo debe ser ocasional y moderado, margarinas, bollería, dulces, embutidos y carnes grasas.
Los menús además de equilibrados deben ser variados y atractivos e individualizados. Cuando sea preciso, según las pautas dietéticas indicadas por el médico o por el estado del usuario. Sus gustos, la época del año y las necesidades específicas en cada caso. Recomendaciones para una buena planificación de un menú. 1. El desayuno. ¿Por qué es importante un buen desayuno? El aporte energético calórico del desayuno es de gran importancia, ya que nos permitirá lograr un adecuado rendimiento tanto físico como intelectual, en las tareas escolares y en el trabajo diario. Desayunar es algo más que tomar un café, pues el café o las infusiones no nos aportan prácticamente ningún nutriente. 2. Media mañana. Es recomendable que no pasemos muchas horas sin comer entre el desayuno y la comida. 3. La comida, teniendo en cuenta que la mejor manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es incorporar una amplia variedad de alimentos en nuestra dieta diaria. Es conveniente tratar de incorporar en la comida alimentos de los diferentes grupos de la pirámide. 4. La cena, generalmente, la última comida del día, y debemos procurar consumir aquellos alimentos de la pirámide que no hemos consumido en la comida. También debemos tratar de consumir alimentos fáciles de digerir, como verduras cocidas, sopas, pescados o lácteos, para tener un sueño reparador no perturbado por una digestión difícil. Ejemplo: menú primavera-verano. 122. Día: desayuno, comida, merienda, cena. Lunes: leche con cacao. Pan de molde. Tostado con mermelada. Zumo de naranja. Ensalada de patatas. Cordero a la plancha con tomate. Melocotón. Yogur de frutas. Con galletas. Crema fría de calabacín. Merluza a la plancha y ensalada de lechuga con maíz. Nísperos. Martes: café con leche. Galletas integrales. Zumo de frutas. Espaguetis. Napolitana. Pollo al horno con berenjenas asadas. Melón. Zumo de frutas. Bocadillo pequeño de queso. Tortilla de patata. Y cebolla y pan con tomate. Yogur. Miércoles: yogur con trozos de fruta. Cereales. De desayuno: zumo de frutas. Ensalada con garbanzos y huevo duro. Sepia a la plancha con chips de calabacín. Cerezas. Leche merengada con bizcocho. Tomates con patatas a la provenzal. Brochetas de carne y champiñones. Albaricoques. Jueves: café con leche. Tostadas con queso fresco. Manzana. Sopa fría de melón. Ternera a la plancha con patatas fritas. Mousse de yogur. Batido lácteo con rosquilla. Crema de verduras. Pizza de jamón y queso. Sandía. Viernes: cuajada con azúcar o miel. Pan con aceite y tomate. Zumo de naranja. Ensalada de lentejas. Pollo a la cerveza. Macedonia de plátano y fresas. Leche y barrita de cereales. Pasta fresca con zanahoria y remolacha rallada. Hamburguesa de ternera con pisto. Yogur. Sábado: batido de frutas y leche. Bizcocho casero. Lasaña de verano. Pescadito frito con lechuga. Sorbete de limón. Sándwich vegetal. Y zumo de fruta. Ensalada de tomate y queso fresco. Tortilla de patata, cebolla y calabacín. Yogur con melocotón. Domingo: yogur con
cereales y frutos secos, gazpacho, paella. De pescado, melón, helado, espárragos a la vinagreta, lomoa. La sal con puré de 123. Manzana. Nectarina. 1.9. Raciones y medidas caseras. La ingesta de alimentos en cuanto a raciones y frecuencias recomendadas vienen determinadas por las necesidades de nutrientes que, a su vez, vienen condicionados por la edad y las circunstancias fisiológicas y sociales. Alimentos frecuencia peso, ración medidas caseras. Patatas, arroz. Pan. Integral y pasta. 4-6 raciones al día 60-80 g de pasta, arroz. 40-60 g de pan. 150-200 g de patatas. 1 plato normal. 3-4 rebanadas o un panecillo. 1 patata grande o 2 pequeñas. Verduras y hortalizas. 2 raciones al día. 150-200 g 1 plato de ensalada variada. 1 plato de verdura cocida. 1 tomate grande, 2 zanahorias. Frutas 3 raciones al día. 120-200 g 1 pieza mediana, 1 taza de cerezas, fresas. 2 rodajas de melón. Aceite de oliva 3-6 raciones al día 10 ml 1 cucharada sopera. Leche y derivados. 2-4 raciones al día 200-250 ml de leche. 200-250 g de yogur. 40-60 g de queso curado. 80-125 g de queso fresco. 1 taza de leche. 2 unidades de yogur. 2-3 lonchas de queso. 1 porción individual. Pescados 3-4 raciones a la semana. 125-150 g 1 filete individual. Carnes magras. Aves y huevos. 3-4 raciones de cada a la semana. Alternar su consumo. 100-125 g 1 filete pequeño, 1/4 de pollo o conejo, 1-2 huevos. Legumbres 2-4 raciones a la semana. 60-80 g 1 plato normal individual. Embutidos y carnes grasas. Ocasional y moderado. Dulces, snacks, ocasional y 124. Refrescos moderado. Mantequilla. Margarina y bollería. Ocasional y moderado. Agua de bebida 8 raciones al día 200 ml aproximadamente 1 vaso o 1 botella pequeña. Cerveza o vino consumo opcional y moderado en adultos. Vino 100 ml. Cerveza 200 ml. 1 vaso o 1 copa. 1.10. La alimentación en la persona mayor y en el convaleciente. Las personas mayores son más susceptibles que los adultos jóvenes a los trastornos nutricionales y mayormente debido no solamente a un solo factor sino a una combinación de factores. A. El envejecimiento va acompañado de una serie de cambios fisiológicos que modifican los requerimientos nutritivos y que modifican además la utilización de los alimentos por el organismo. B. La coexistencia de enfermedades físicas o mentales frecuentes a esta edad pueden incrementar o disminuir por un lado los requerimientos nutricionales y por otro pueden limitar la capacidad individual para obtener la adecuada alimentación. C. El aislamiento social que puede aparecer como resultado de la enfermedad o del envejecimiento o los cambios culturales, puede limitar el acceso a los alimentos apropiados. D. La gran cantidad de personas mayores que viven con ingresos miserables que no les permite adquirir alimentos suficientes. Los objetivos de las dietas para las personas mayores y convalecientes son: 1. Las dietas serán sencillas y de fácil preparación. 2.
Los alimentos tendrán una presentación vistosa y agradable. 3. Fraccionar la dieta en 4 o 5 comidas diarias. 4. La cena poco abundante. 5. Moderar el consumo de café y de bebidas excitantes. 6. No abusar de licores y bebidas edulcoradas. 7. Mantener en lo posible los hábitos y gustos personales. Las necesidades nutricionales de las personas mayores con un estado de salud óptimo no deben diferir mucho de las personas adultas. Sin embargo, el estado nutricional de las personas mayores puede verse alterado por diferentes causas. 1. Dietas muy restrictivas. 125. 2. Alimentación monótona o poco apetitosa. 3. Alteración de la estructura de la boca. 4. Disminución de las papilas gustativas y de la capacidad olfativa. 5. Disminución de las secreciones salivares, dificultad en la deglución. 6. Tránsito esofágico más lento. 7. Menor secreción ácida en el estómago. 8. Frecuente intolerancia a la lactosa. 9. Presencia de patología asociada y medicación. 10. Aislamiento social y problemas económicos. 11. Incapacidad física para la selección y preparación de los alimentos. Habrá que atender también a diversos tipos de necesidades. A. Energéticas. Por el natural proceso de envejecimiento se produce la pérdida celular y reducción del metabolismo, que se traduce en una pérdida de vigor y estado de salud. Entre los 20 y 80 años, el metabolismo se reduce un 3% cada año. Y además las personas mayores reducen la intensidad de la actividad física, por lo que habrá que adecuar la dieta a estas nuevas necesidades energéticas. B. Proteínicas. A medida que aumenta la edad disminuye la masa muscular y aumenta la grasa corporal. C. Necesidades de grasas. Las grasas son importantes como preventivas de la arteriosclerosis y los beneficios de los niveles adecuados de colesterol. Se debe reducir el consumo de grasas saturadas, pero no se debe ser excesivamente restrictivo. La alimentación en la persona convaleciente. Uno de los principales factores de restablecimiento es la dieta. Si el enfermo ha sufrido una operación quirúrgica, en el hospital se le ha establecido una dieta progresiva, desde la sueroterapia, pasando por dieta líquida, infusiones, caldos y zumos de frutas poco ácidos, después por alimentos de muy fácil digestión y texturas fluidas, yogures, galletas, jamón York, fiambre de pavo, huevo pasado por agua o en tortilla, dieta elaborada y dirigida por profesionales. Una vez en el domicilio llega el vacío de información. La alimentación durante la convalecencia debe tener las siguientes características. 1. Variada y equilibrada pero con matices. 2. Una dieta suave y de fácil digestión. 3. Se debe repartir la ingesta en tomas frecuentes y de poco volumen, cada 2-3 horas aprox, unas 5-6 comidas diarias. 4. Conviene establecer los horarios de las comidas de acuerdo a las tomas de la medicación. 126. Prescrita, ya que hay algunos alimentos que interaccionan con determinados fármacos. Por ejemplo, los analgésicos y antiinflamatorios conviene administrarlos junto con alimentos para evitar problemas gástricos. 5. Se recomiendan preferiblemente alimentos de texturas blandas, poco grasos y con poca fibra. Y en cantidades moderadas. 1.11. Consideración por la situación específica alimentaria y nutricional de cada persona dependiente. Los menús deben ser individualizados y atendiendo a la situación basal de cada usuario y a su patología. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos. 1. Elegir alimentos tratados con medios higiénicos. 2. Cocinar bien los alimentos. 3.
Consumir inmediatamente los alimentos cocinados. 4. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados. 5. Recalentar bien los alimentos cocinados. 6. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados. 7. Lavarse las manos a menudo. 8. Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina. 9. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales. Es de suma importancia que el profesional de ayuda a domicilio conozca los principios básicos de nutrición de personas dependientes y la manera de facilitarles el acceso a una alimentación de calidad, y que satisfaga sus necesidades para lograr una correcta nutrición. Una de las funciones primordiales del auxiliar es asegurar todos los procesos de alimentación en que el usuario presente carencias o dificultades, como el aprovisionamiento, cocinado. La propia situación de dependencia puede llevar a que algunos usuarios, por comodidad u otras circunstancias, desatienden la función de alimentación. Los auxiliares se enfrentan diariamente al problema de preparar los alimentos en el domicilio, lo que muchas veces provoca no contar con los medios suficientes. Algunos inconvenientes son: 1. Falta de medios, sobre todo de utensilios de menaje. 2. Avería en la instalación de gas o no reposición de la bombona de butano. 3. Ausencia de materias primas, por no facilitar el usuario el dinero necesario o encontrarse en una situación económica delicada, teniendo que comprar alimentos más económicos y de menor calidad. 127. 4. Los hábitos del usuario, que ejercen presión sobre el auxiliar para que prepare únicamente los platos que son de su agrado, por lo que no existe ni la rotación ni la variedad de menús necesaria. 5. La desconfianza del usuario a que el profesional de ayuda a domicilio maneje su dinero para las compras. Ante la aparición de este tipo de situaciones, el auxiliar de ayuda a domicilio deberá ponerlo cuanto antes en conocimiento del coordinador del servicio, para que juntamente con los servicios sociales competentes y mediante una actuación conjunta, diseñar una actuación que reconduzca la situación en beneficio del usuario. 2. Utilización de técnicas de alimentación. 2.1. Alimentación por vía oral, enteral. Es probable que nos encontremos en nuestra práctica diaria con personas que son incapaces por sí mismos de ingerir alimentos por vía oral o bucal. Determinados pacientes dependientes requerirán de una ayuda total por nuestra parte, otros contarán con dispositivos para la alimentación por patologías que impidan el acto voluntario de la masticación, el reflejo de la deglución o enfermedades neurológicas/mentales avanzadas. Dependiendo del caso, la alimentación del paciente se podrá llevar a cabo por a. Alimentación por vía oral, a través de la cavidad bucal. La alimentación por vía oral, a través de la boca, es la primera elección en la alimentación de los usuarios. Es el que mejor prepara los alimentos para su posterior procesado, supone el mantenimiento de la autoestima y satisfacción del usuario al poder disfrutar más de los alimentos. Las personas mayores son un grupo con un elevado riesgo de atragantamiento por alimentos. El hecho de tener su sistema muscular y sus reflejos debilitados agrava la situación. Además, y muy a menudo, son personas que viven solas, por lo que un episodio de este tipo puede resultar fatal. Es por ello fundamental vigilar el estado dentario de los usuarios y su capacidad de deglución. En caso de tener las funciones de masticación disminuidas, resulta preferible, bajo prescripción médica, optar por una alimentación blanda o semilíquida. Algunos de los alimentos que más se relacionan con episodios de atragantamiento son frutos secos, jamón, embutidos como chorizo o salchichón, sobre todo si tienen piel, lonchas de bacon, trozos grandes de carne,
calamares, pulpo, quesitos, aceitunas, cerezas, huesos de frutas, palomitas de maíz, caramelos y chicles. Además de evitar estos alimentos, conviene tener otras precauciones, como cortar los alimentos en trozos pequeños, y masticar la comida en forma lenta y cuidadosa, sobre todo si se usa dentadura postiza. 128. B. Alimentación enteral, por vía digestiva, a través de distintos dispositivos de ayuda, como la sonda nasogástrica, SNG, o la sonda de gastrostomía. Consiste en la administración de los alimentos necesarios para conseguir un soporte nutricional adecuado por vía digestiva, ya que el paciente no es capaz de ingerirlos por vía oral debido a alguna patología, oncológica o cancerígena, neurológica, o gastrointestinal. Para su administración es necesario el uso de dispositivos de ayuda llamados sondas, con cuya utilización se suprimen las etapas bucal y esofágica de la digestión. Existen distintos dispositivos para la administración de la nutrición enteral. Los factores que deben tenerse en cuenta para su elección son, la duración estimada del tratamiento, la patología del enfermo y sus preferencias. Si se prevé que el periodo de tiempo que se administra la administración enteral no va a ser muy prolongado, está indicada la utilización de sondas nasogástricas. Las sondas nasogástricas son tubos de diámetro pequeño y material plástico más o menos flexible, que permiten el paso de la nutrición enteral sin dificultad. Estos dispositivos son colocados por un profesional sanitario a través de uno de los orificios nasales y llegan hasta el estómago pasando por el esófago. Quedan fijados mediante esparadrapo a la nariz y pueden permanecer un tiempo prolongado, desde 15 días a 6 meses, dependiendo del material. Si se considera que la duración de la nutrición enteral va a ser muy prolongada, se puede optar por colocar sondas o catéteres de gastrostomía. La colocación de dicha sonda es un procedimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia. Se coloca un tubo corto, flexible y de poco diámetro que posee un globo al final que, al llenarlo de agua, sirve de anclaje, a través de una incisión hasta llegar directamente al estómago. Una vez que el facultativo decide aportar al paciente los nutrientes necesarios por vía enteral, es necesario seleccionar la dieta basada en las necesidades fisiológicas, la capacidad digestiva y la estimación de los requerimientos nutricionales del paciente. Pueden administrarse desde alimentos triturados hasta preparados comerciales líquidos o en polvo. Los 3 métodos más empleados para la administración de la alimentación enteral son: 1. La infusión continua, a través de bomba infusora, que es el aparato que regula la cantidad 129 y velocidad de líquido a infundir. Tiene como desventaja que el paciente está casi todo el día conectado a la nutrición enteral. 2. La infusión intermitente, también a través de bomba infusora. Es útil en muchos casos. Se basa en la infusión a una velocidad mayor durante periodos de unos 30 minutos, administrando 4 o 5 tomas al día. 3. Administración a través de jeringa y de forma manual. La alimentación puede ser una dieta líquida o triturada y suele coincidir con las horas de alimentación. Alimentación por sonda nasogástrica, SNG, o gastrostomía de forma manual. Material necesario: 1. Guantes no estériles. 2. Tapón de SNG. 3. Un vaso con agua. 4. Toalla. 5. Servilletas. 6. Jeringa de 50 cc. 7. Alimentación, triturada o preparado comercial. Procedimiento: preparar todo el material necesario y llevarlo a la habitación. Lavarse las manos y colocarse los guantes. Informar al usuario / del procedimiento que vamos a realizar. Colocar al usuario / sentado o en posición Fowler.
Comprobar la correcta colocación de la sonda, SNG y de gastrostomía. Retirar el tapón de la sonda, teniendo en cuenta que en la sonda de gastrostomía el tapón suele estar integrado, mientras que en la SNG, el tapón es independiente. Aspirar con la jeringa de 50 cc el contenido gástrico residual que pueda existir en el estómago, observando la cantidad y las características del mismo. Conectar de nuevo la jeringa llena de 30-50 cc de agua a la sonda y verter el contenido para limpiar la sonda. Repetir el paso anterior ahora con el alimento, de forma lenta y a un ritmo constante, todas las veces que sea necesario hasta acabar la dieta. Evitar la entrada de aire al estómago durante la administración. 130. Limpiar la sonda con 30-50 cc de agua al terminar la administración, pinzarla con los dedos. Para evitar que entre aire o salga el alimento introducido, y colocar el tapón. Mantener al paciente en posición Fowler durante 1h. Después de la administración para evitar reflujos de contenido gástrico. Comprobar siempre la temperatura del alimento, que debe estar templada o a temperatura ambiente, ya que va directamente al estómago. Recordar tapar el extremo de la sonda con el tapón correspondiente para evitar la entrada de aire al estómago o la salida de la alimentación administrada. Posturas del usuario que facilitan la ingesta. A la hora de la alimentación, el usuario debe adoptar la posición más fisiológica y cómoda, para evitar así posibles complicaciones, como el atragantamiento o la broncoaspiración, y facilitar la digestión. Esta posición debe ser la de sentado. En pacientes encamados, se procederá a colocar al usuario en posición Fowler, ayudándonos de almohadas o cojines que mantengan dicha posición, siendo realmente útil contar con una cama articulada para realizar esta movilización. Así, en la posición Fowler el paciente permanece sentado, con el cabecero de la cama a 45°. Las piernas se colocan en semiflexión, con la posibilidad de una almohada bajo las rodillas y la colocación de un tope almohadillado en los pies. Las camas articuladas de 3 segmentos permiten, además de elevar la cabecera, ajustar el segmento pélvico y el piecero, evitando que el paciente se resbale. 2.2. Ayudas técnicas para la ingesta. En el mercado hay miles de ayudas técnicas tanto para la preparación como para la ingesta de los alimentos. Algunos de ellos. A. Vaso ergonómico, idóneo para personas con artritis o movilidad reducida de la cabeza, cuello, o extremidades superiores. B. Vaso de alimentación con tetina regulable. La tetina puede colocarse vertical o en una posición angulada, en la que se requiere menor inclinación de la cabeza. C. Plato ergonómico, Manoi, plato con fondo en pendiente, ideal para personas que solo 131 pueden utilizar una mano. D. Cubiertos flexibles, mango blando y de gran diámetro para agarrarlo cómodamente y con seguridad. Tiene una sección flexible para poderlo doblar en cualquier ángulo, muy útil para personas con movilidad reducida en la muñeca. 2.3. Apoyo a la ingesta. El profesional de ayuda en el domicilio debe asegurarse de que el usuario realiza una alimentación y nutrición adecuadas. Para ello debe prestar atención no solo al usuario, sino también deberá actuar como educador y orientador de la familia y de los cuidadores habituales. Deberá explicar y enseñar el manejo de las diferentes ayudas técnicas existentes para la ingesta, así como todos los aspectos necesarios para que el alimento llegue en correctas condiciones de temperatura, textura y sabor, de forma que al usuario le resulte atractivo el acto de comer. 3. Recogida de eliminaciones. 3.1. Medios y materiales para la recogida de excretas. Existen diversos medios y materiales para la recogida de excretas, orina y heces. A. Para la eliminación de orina. 1.
Los usuarios válidos deben hacer siempre la eliminación en el WC. 132. 2. Los usuarios con problemas de movilidad o que deban permanecer encamados. 3. Botella para los hombres y cuña para las mujeres. 4. Si el usuario presenta incontinencia. Las cuñas son soportes que se pueden colocar bajo los glúteos y que permiten la recogida de orina de mujeres y de heces tanto de hombres como de mujeres. Las botellas son dispositivos que favorecen la recogida de orina en hombres, ya que posibilita la introducción del pene en el mismo. En el momento actual existen botellas con un cuello diferente y de uso femenino que se colocan entre las piernas evitando el tener que elevar la pelvis, muy apropiadas para fracturas de cadera, y mujeres, botella especial femenina. 5. Silla inodoro, válida para el aseo. Incontinencia urinaria, se pueden utilizar empapadores o pañales, sobre todo por la noche. 6. Sondaje vesical, debe evitarse en la medida de lo posible. B. Para la eliminación fecal. 1. Los usuarios válidos deben hacer siempre la eliminación en el WC. 2. Los usuarios con problemas de movilidad o que deban permanecer encamados, cuña. Para los hombres y para las mujeres. 3. Silla inodoro. 4. Si el usuario presenta incontinencia fecal se pueden utilizar pañales, sobre todo por la noche. 133. 3.2. Eliminación de excretas. La eliminación de las excretas se realizará de manera adecuada, los residuos de cuñas y botellas a través del WC de la misma manera que se haría si el usuario fuera autónomo, asegurando la correcta limpieza y desinfección del material utilizado. Los pañales, absorbentes, serán depositados en bolsas de basura correctamente cerradas y eliminadas por los medios domésticos habituales. Lo mismo ocurre con las bolsas de orina de sondajes vesicales. 3.3. Normas higiénico-sanitarias. Se deben extremar las medidas de precaución, siempre se utilizarán guantes, lavado frecuente de manos con jabón, y en especial cada vez que entren en contacto con el usuario. El riesgo de transmisión de infecciones es elevado, fundamentalmente a través de las heces, por lo que habrá que extremar la precaución para su eliminación. Tanto durante la ayuda para la colocación de los dispositivos como en su retirada se debe ser muy cuidadoso para, por un lado no hacer daño al usuario y por otro no derramar el contenido del mismo. Se mantendrá tapada la zona genital dentro de lo posible y si comparte habitación se colocará un biombo para preservar la intimidad del paciente. En usuarios barras con sondaje vesical, asegurar la limpieza tanto de la sonda como del meato urinario, que junto con la zona perineal debe limpiarse diariamente con agua y jabón. La zona de la piel más cercana a la sonda debe desinfectarse con soluciones antisépticas, retrayendo el prepucio en el caso de los hombres para asegurar la higiene del glande, y separando los labios del órgano de la mujer. La sonda debe desinfectarse diariamente con torundas impregnadas en una solución antiséptica limpiadora. 3.4. Mantenimiento de la higiene y presencia física personales. El mantenimiento de la higiene y de la presencia física de las personas dependientes debe ser cuidada con esmero, tanto por lo que afecta a su salud física, como por el bienestar físico y psíquico que proporciona. En cuanto a las condiciones de salud adecuadas que proporciona una higiene correcta, decir que evita la aparición de infecciones y otro tipo de lesiones y problemas de salud, lesiones de piel por contacto continuado con desechos orgánicos. Dado que la inmensa mayoría de las personas dependientes son usuarias de pañal y sedentarias, se debe incrementar la higiene de la zona para evitar la maceración y tendencia a la ulceración. La piel se puede definir como el órgano vital que funciona como barrera protectora entre las vísceras,
órganos y músculos que constituyen al ser humano y el medio externo. 134. Por otro lado, el usuario que se siente limpio y que tiene un aspecto personal cuidado, mejora su estado físico y psíquico. Es por ello igualmente importante atender al vestido y acicalado de la persona, en cuanto que mejorará la atención que reciba. Deberán proporcionar ropas limpias, cómodas y de su gusto, cambiándole tantas veces como sea necesario, cuidando del aseo del cabello, uñas, afeitado en hombres y uso de adornos, si es factible y no supone riesgos, en las mujeres, de tal forma que el usuario pueda sentirse arreglado y con buen aspecto físico. El hecho de que el servicio se preste en el domicilio o que el usuario permanezca en él todo el día, no es óbice para dejar de prestar atención a estos aspectos. 3.5. Respeto por la intimidad de la persona dependiente y sus familiares. Siempre se debe tener en cuenta, incluso cuando el grado de deterioro es muy significativo, que el respeto a la intimidad de la persona dependiente y de sus familiares es un derecho fundamental de cualquier persona. La intimidad del usuario durante el aseo requiere especial atención. Se respetará al máximo su legítimo pudor a mostrar su desnudez o las partes más íntimas de su cuerpo. Asimismo, durante el aseo se mantendrá cubierta toda aquella zona que no se esté limpiando. La limpieza tras la eliminación se realizará asegurando al máximo la intimidad para asegurar el mantenimiento de la dignidad de él mismo. Mientras tenga la cuña o la botella se le dejará en soledad y cubierto para que no sienta presión o falta de decoro. El profesional de atención domiciliaria en el ejercicio de su labor invade la esfera personal o zona íntima de los usuarios, por lo que a la hora de realizar las técnicas y cuidados es preciso ser muy cuidadoso y respetuoso, informando en cada momento de qué se va a hacer, cómo, durante cuánto tiempo y para qué. 4. Administración de medicamento en el domicilio. 4.1. Evolución del metabolismo en el ciclo vital. Todas las células requieren energía para sus funciones. El alimento es la fuente de energía y también de materiales para construir. En la digestión se van degradando las grandes macromoléculas de alimentos en trozos más pequeños. Estas sustancias degradadas se llevan hasta las células, donde se obtienen la energía y los materiales, el objetivo de la nutrición. Para ello van a sufrir un conjunto de reacciones que se denominan metabolismo. Metabolismo es el conjunto de reacciones por el que se obtiene, a partir de sustancias ya digeridas, energía y materia.